El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:29 en la mañana. A los tiempazos vamos a conversar con Lourdes Cuesta, asambleísta independiente por la provincia de Azuay. ¿Cómo le va, legisladora? Bienvenida. Buenos días, Fabricio. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda su audiencia. A ver, le hemos invitado porque la legisladora Lourdes Cuesta, ya en la recta final de su trabajo legislativo, ha presentado un proyecto de ley sobre enfermedades catastróficas. ¿En qué consiste ese proyecto de ley, doctora Lourdes Cuesta? Bueno, Fabricio, este proyecto de ley justamente busca proteger a las personas que tienen enfermedades catastróficas, huérfanas o raras, como se les llama. ¿Qué es lo que pasa con estas personas? Que lamentablemente no tienen una protección tal y como deberían tener por parte del Estado ecuatoriano, teniendo en cuenta que tienen una doble vulnerabilidad, si es que usted quiere, de acuerdo a las normas constitucionales. ¿Qué pasa con estas personas? Primero, que hay un cuadro de enfermedades raras que no se actualiza, me parece que desde el año 2012, y lamentablemente este tipo de enfermedades van asomando todo el tiempo. Número 2, existen tratamientos específicos para este tipo de enfermedades, que no es que les van a curar, pero que les van a permitir vivir, tener calidad de vida. Y que lamentablemente nuestro sistema de salud, que ya hemos visto que sirve de poco o nada, si es que este tipo de medicamentos no se encuentran en el cuadro básico de salud, simplemente no se les entrega. Un cuadro básico que tampoco es actualizado frecuentemente. Imagínese usted que tienen que acudir al sistema judicial, tienen que presentar una acción de protección para que una orden de juez haga que les compren este tipo de medicamentos. Un paciente, una persona con este tipo de enfermedades que está preocupada el día a día de poder vivir, tiene que ir a la justicia a que se le cumpla un derecho. Pero yo ahí me quiero detener y le quiero preguntar, ¿no hay una ley vigente que tiene que ver con las enfermedades catastróficas, raras y huérfanas que establece estas obligaciones del Estado o estoy equivocado? Lamentablemente no. Y es por eso que hemos presentado, trabajando con estas personas, con estos pacientes, en esta ley. ¿Para qué? Para que sea obligación del Estado. Como le decía, hay tratamientos que conoce quién, el médico tratante, por supuesto. Entonces, lo que busca la ley es que se haga primero un catastro, ¿no es cierto?, de las personas que padecen de este tipo de enfermedades, en donde, por supuesto, se ingresará su diagnóstico por una única vez. ¿Para qué? Para que con la sola orden del médico tratante se les dé los medicamentos que necesitan, sea por parte del Ministerio de Salud o por parte del Seguro Social. Imagínense que han habido casos en que hay medicamentos que son muy caros, muy caros. Hubo un caso particular, sobre todo, que cada dosis del medicamento que se necesitaba costaba alrededor de $40,000. Y la paciente consiguió una donación de Francia, pero por estos trámites burocráticos y los malos funcionarios que llenaron mal el formulario y encima de eso copiaron un protocolo, me parece que de Salamanca, se cayó la donación. O sea, hasta se les estaba ahorrando dinero al Estado. Entonces, este tipo de situaciones no pueden seguirse dando. Estas personas necesitan, como digo, protección, porque plata para otras cosas sí hay. Para comprarles los medicamentos no. Y no es justo que tengan que ir ellos a la justicia cuando frente a la justicia tienen que estar los que se repartieron los hospitales, los que se robaron los insumos médicos, los que jugaron con la salud de los ecuatorianos. Ahora bien, con eso lo que está pretendiendo el proyecto de ley es obligar a que el Estado incluya en el cuadro básico de medicamentos aquellas medicinas que corresponden a personas que enfrentan enfermedades catastróficas, doctora Lourdes Cuesta. No solo eso, Fabricio, sino que adicionalmente, si es que no está el medicamento en el cuadro básico de salud, sea obligación del Estado comprar el medicamento con la sola orden del médico tratante del paciente. Eso es lo que se está buscando. Le quiero preguntar sobre eso. Su proyecto de ley tiene que ver con una
resolución, una sentencia de la Corte Constitucional. Me refiero al caso número 679-18-JP y acumulados de la Corte Constitucional del Ecuador. Dice: sentencia, revisión de garantías, derecho a medicamentos de calidad, seguros y eficaces. Y le voy a leer la parte pertinente. Haciendo uso de su facultad de selección y revisión, la Corte Constitucional analizó la problemática de quienes tienen enfermedades catastróficas o de alta complejidad y no pudieron acceder a medicamentos pese a demandar la entrega a través de acciones de protección. Mediante voto de mayoría, la Corte analizó y desarrolló el contenido de los derechos de las personas pacientes al acceso a la información, consentimiento informado, disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces. La Corte puntualizó que la acción de protección es la vía adecuada y eficaz para corregir su vulneración y llamó la atención del Gobierno Nacional sobre la regresividad en el presupuesto designado para salud, medicamentos y talento humano del Ministerio de Salud Pública e impuso la obligación de informar a la Corte la adopción de medidas dispuestas por la sentencia y reparó a los accionarios. Meses. Una persona que tiene este tipo de enfermedades no puede esperar ese tiempo. La Asamblea Nacional aprobó por mayoría, por unanimidad de hecho, esta resolución que obligaba precisamente a que se presente información por parte del Ministerio de Salud, que se haga un informe, entre otras cosas que lamentablemente usted sabe cómo han funcionado los ministros de salud y que de información no tenemos mucho. A raíz de eso, en el mes de diciembre, el presidente de la República emitió un decreto ejecutivo en donde establece ya que se debe comprar los medicamentos sin que existan o sin que estén dentro de este cuadro básico de salud. Establece la obligatoriedad mediante este decreto ejecutivo. Pero yo creo que existe la necesidad de elevarlo a categoría de ley, porque usted sabe qué pasa con los decretos. Hoy están y mañana de un plumazo se borran. Y de hecho tampoco se cumplen muchas veces. Entonces se vio la necesidad efectivamente de elevar la categoría de ley. Porque sí, la Corte Constitucional, por supuesto, habla de que la vía adecuada es la acción de protección, pero no es tan la vía adecuada. Por supuesto, sí, para que se respeten derechos, ¿no? Pero a lo que vamos es que un paciente con este tipo de enfermedades no tiene por qué perder su tiempo en el tedioso sistema judicial de nuestro país. Entonces, esto obliga para que sin que medie una acción de protección, sino por medio de ley, exista la obligación del Estado ecuatoriano de entregar los medicamentos necesarios. Y esa obligación significaría que esos medicamentos deben estar en el cuadro básico de medicamentos o en otro espacio. ¿Cuál es allí la idea, doctora? La idea es que como no se actualiza siempre el cuadro básico de medicamentos, que ese es justamente el problema que hay, en donde el médico determina que X medicamento es el necesario para el tratamiento, pero como no está en el cuadro básico y en algunos casos incluso son tratamientos experimentales, simplemente no se les da. Así que lo que hace esta ley es que quien está con este tipo de enfermedades, quien tiene este tipo de enfermedades, simplemente con la receta del médico, con la orden del médico, obliga al Estado ecuatoriano a comprar este tipo de medicamentos, esté o no en el cuadro básico de salud. ¿Y el Estado cómo lo haría? O sea, esté o no esté en el cuadro básico de salud, ¿cómo cumpliría esa obligación, doctora? Por medio del Ministerio de Salud y por medio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, dependiendo si es afiliado o no, por supuesto. Es una obligación que, como digo, mi querido Fabricio, si ha existido plata para este tema que es de vital importancia, es un tema de vida o muerte, es obligación del Estado proporcionar los medicamentos. Ahora, el problema es que ni siquiera medicamentos del cuadro básico se encuentran, y sobre eso hay muchas denuncias de gente que dice que no hay medicamentos en los hospitales públicos, que les toca salir a comprar. O sea, resulta que hay medicamentos del cuadro básico que ni siquiera esos hay en los hospitales públicos, doctora. Efectivamente, y durante la pandemia hemos visto con mayor preocupación todavía que
que nuestro sistema de salud, insisto, no funciona. Pero eso no quiere decir que no tengamos que hacer leyes que protejan a las personas y que establezcan claras sanciones por incumplimiento. El hecho de que no funcione algo no quiere decir que tenemos que hacernos de la vista gorda y dejarle así que siga sin funcionar. Tenemos que empezar a poner en regla las cosas. Ahora bien, doctora, ¿usted cuándo presentó el proyecto? Este proyecto lo presenté en el mes de diciembre, mi querido Fabricio. Yo espero que pronto lo califique el CAL y que empiece a tratarse. Todavía no lo califica el CAL. No está todavía calificado, yo espero que lo haga rápido. Entiendo perfectamente que no será un proyecto que se apruebe ya en este periodo legislativo. Sí, no alcanza el tiempo, claro. No va a alcanzar, pero por la sensibilidad y la importancia que tiene, estoy segura que la próxima asamblea tendrá que aprobarlo. Claro, el tema es que ya no alcanza el tiempo, quedan menos de 2 meses, queda 1 mes y más o menos 3 semanas. Así es. Y lamentablemente usted no logró la reelección, o sea, no le va a poder dar seguimiento desde su condición de legisladora a este proyecto de ley. No, Fabricio, no como legisladoras, pero sí como ciudadana. Y hablaré con los asambleístas que han sido elegidos, con los asambleístas, sobre todo con quienes más cercanía puedo tener, que son los asambleístas de mi provincia, para que ellos se abanderen de este tema. ¿Usted ya ha conversado con varios legisladores sobre eso? He conversado con 2 de los asambleístas que han sido elegidos en la provincia. Voy a conversar con una tercera asambleísta también, que como digo, aquí no importa quién presentó el proyecto, aquí no importa, este rato no es un tema de réditos políticos, es un tema de vida, así que yo estoy segura que ellos tomarán a cargo. Oiga, y bueno, aprovechando justamente que tengo la posibilidad de entrevistarla ahora mismo y hablando del tema electoral, ¿le causó decepción el resultado del 7 de febrero en su caso, doctora Lourdes Cuesta? Mire, no es decepción, yo creo que es una lección para muchísimos, es una lección que se debe aprender y que se debe tener en cuenta. A ver, ¿por qué no tuvimos el favor popular? ¿Por qué no tuvimos el voto? Es porque definitivamente hay que hacer un mea culpa y en algo estamos fallando. La provincia de La Suay es una provincia que tiene una tendencia de izquierda, en donde, por supuesto, el candidato Yacu Pérez tuvo una acogida tremenda y estuvo también la sorpresa, si usted quiere llamarle de alguna forma, de la izquierda democrática. O quienes estamos en otra tendencia ideológica, no estamos llegando correctamente a la gente para poder decir, ve, yo quiero seguir trabajando, a pesar de que existe un trabajo que ha sido reconocido el trabajo, pero el momento de votar probablemente existen otras opciones y por supuesto, así es la democracia. La provincia de La Suay tomó otras opciones y yo espero que quienes fueron elegidos por la provincia de La Suay cumplan con dignidad, con transparencia, con honestidad el encargo que mi provincia les ha dado. Y quiero cerrar esta entrevista con Lourdes Cuesta preguntándole, ¿ayer participó de la sesión de pleno de la Asamblea? Sí, por supuesto, como en todas. Ayer, por ejemplo, se planteó la posibilidad de debatir un proyecto de resolución impulsado, si mal no recuerdo, por la asambleísta Cristina Reyes Hidalgo, para que el Pleno de la Asamblea Nacional convoque al presidente de la República y al ministro de Salud para que hablen sobre este fiasco del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19. ¿Finalmente lograron abordar el tema o no, doctora? No se llegó a abordar el tema, por supuesto que se aprobó la resolución, el cambio de orden del día, y yo espero que sea tratado lo antes posible, porque este tipo de cosas no pueden pasar por alto. No puede el presidente de la República salir a decir que no existía un plan de vacunación. Estamos viendo a nuestros adultos mayores bajo sol, bajo lluvia, horas, personas en silla de ruedas, esperando que alguien les tenga en cuenta para poder vacunarse. No es justo, mi querido Fabricio, que mientras ellos están en esa situación, hayan otras personas a las que se les llama por teléfono y se les dice, oye, te voy a ir a vacunar en la comodidad de tu hogar. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Es una vergüenza. Por una vez en su vida tiene que hacerse cargo ya de este tipo de manejos. ¿Usted cree que el presidente, primero, ¿usted cree que la Asamblea apruebe un pedido para que el presidente comparezca? Creo que sí se va a aprobar el pedido si es que se llega a tratar, por supuesto, porque hay algo que llama la atención, ¿no? Desde las elecciones de febrero. Nadie quiere al presidente este rato, ni siquiera los que le defendían, ¿no?
Entonces, este rato es el rechazado por todos, así que yo creo que sí se aprobará, salvo uno que otro ahí que no quiera que vaya a rendirle cuentas al país. Claro, pero digamos, vamos a suponer que la Asamblea lo apruebe. No es que el presidente está obligado a comparecer, ¿o sí? Sí, por supuesto. Lamentablemente no, claro. Aunque debería. Debería, esa es otra cosa, sí, pero no está obligado. Ya hemos visto que hay un montón de resoluciones aprobadas por la Asamblea Nacional que el presidente de la República ha hecho caso omiso. Se rechaza a alguno de sus ministros, se le pide la renuncia a alguno de sus ministros y lo primero que hace es salir él o quien le maneje a apoyar inmediatamente, a ratificarle, bueno, y el efecto que eso ocasiona es que inmediatamente se ha destituido, ¿no? Entonces, seguramente hará caso omiso a lo que está diciendo la Asamblea Nacional, como ha hecho caso omiso al país durante casi 4 años. Correcto, doctora Lourdes Cuesta, le agradezco por estos minutos que nos ha concedido para hablar de los temas legislativos, de este proyecto de ley de enfermedades catastróficas, que ojalá que por lo menos sea calificado por el actual periodo legislativo y que en el nuevo periodo se pueda tomar en cuenta para su trámite. Un abrazo, doctora. Gracias. Un abrazo, Fabricio. Muchas gracias. Muy amable. Lourdes Cuesta, asambleísta independiente aquí en A Primera Hora, 7:44.